Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Y hoy día seguimos estudiando y podemos terminar el primer estudio de esta serie que hemos llamado El joyero familiar, virtudes que embellecen nuestro hogar. Y comenzamos la semana pasada hablando acerca de esta primera virtud, no que sea la más importante, no, fue la primera de la lista nomás que apareció en este plan, y que es la ¿qué? La paciencia. Una virtud un poco esquiva a veces. ¿Se nacerá paciente? ¿Alguien nacerá con paciencia incluida dentro del paquete? Tiene como dentro del carácter. No sé, pero bueno, independientemente que venga or not, sí entendemos que es algo que se puede trabajar. Y de hecho, parte de lo que veíamos la semana pasada, lo que comentaba la semana pasada, tiene que ver con un proceso, no una inmediatez, casi. No con una inmediatez. Alguien no se hace paciente de la noche a la mañana. También venía pensando eso mientras manejaba para acá. Habían 2 trabajos en el camino, así que tuve harto rato para estar parado ahí esperando que apareciera la luz verde. Así que tuve tiempo para pensar. Y tuve que practicar la paciencia también. Así que me relajé, no me urgí. Ahí esperé tranquilamente mientras los otros de atrás iban un poco más urgidos. Estaba tranquilo yo concentrado en mi paciencia. Y pensaba en esto, en estas virtudes. Sería lindo, como he escuchado también a muchos predicadores y maestros a través de mi vida, que dicen, cuando el Señor te transforma por completo. Y yo digo amén, ¿ya? Pero no sé si todas las virtudes llegaron de un sopetón, de un momento a otro. Cuando levantamos la cabeza del agua del bautismo, 1 o 2, cuando levanté mi mano y recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, si en ese momento todas las virtudes aparecieron de sopetón. Si a alguien le pasó así, por favor, cuéntenos su valiente testimonio y aprendamos todos. Pero creo que no se da en todos los casos, o en la mayoría de los casos creo que no es así. Por el contrario, entiendo que es el inicio de un proceso en el cual viene una transformación con ayuda del Espíritu Santo, donde las virtudes van apareciendo. El punto de partida es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, es lo que también Pablo nos enseña. Dice también Pablo que el fruto del Espíritu es amor, y de aquí proviene todo lo demás. Por eso que dentro de todas estas virtudes del joyero familiar no dejamos fuera el amor porque no es importante, no, sino porque si hablamos de amor, ¿para qué hablamos del resto? Si bajo el amor, bajo la campana o el gran paraguas del amor se sostiene, o en la base del amor, en el pilar del amor, se sostiene todo lo demás. Por eso que desgranamos todo este gran fruto del Espíritu en todas estas virtudes. Por lo tanto, entiendo que si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, estas virtudes van a comenzar a aparecer, pero también tienen que ver con un trabajo que nosotros vamos haciendo, que Dios hace en nosotros y también nosotros aportamos con la parte volitiva, se llama, que tiene que ver con la voluntad, con decisiones que tomamos. Ya hace muchos años que vengo trabajando esta palabra en mi vida, lo que tiene que ver con la voluntad, con la toma de decisiones. Guiados obviamente por el Espíritu Santo, entiendo de que todo lo que hacemos en nuestra vida son por decisiones que tomamos, buenas o malas. Bienaventurado sea el Señor cuando nuestras decisiones son guiadas por Él. Y triste nuestra vida es cuando decidimos por nuestra cuenta y no tomamos las mejores decisiones. No somos marionetas en las manos de Dios, que Él nos mueva a voluntad, aunque eso quisiéramos. Señor, haz tu voluntad en nosotros. Pero una frase que tal vez no nos gusta mucho es que cada uno hace lo que se le ocurre. Aquí nadie dice amén porque obviamente esto nos conviene. Pero finalmente, hermanos, todos hacemos lo que se nos viene en gana. Muchas veces lo que se nos viene en gana, cuando somos hijos del Señor, seguidores y imitadores de Cristo, lo que se nos viene en gana son cosas buenas, son cosas positivas. Que se nos venga en gana salir a cortar el pasto. Bienaventurados sois. Cristian y Eugenia, Dios les bendiga mucho.
porque tomaron una decisión, ¿cierto? Con un montón de fundamentos detrás, pero tomaron una buena decisión hoy para hacer eso. Y probablemente nosotros durante el día tomamos decisiones buenas o malas, ¿cierto? Decisiones finalmente. Y creo que la paciencia también tiene que ver con la toma de decisiones. Yo decido cómo comportarme frente a una situación que pone a prueba mi paciencia. Y Dios también pone delante de nosotros situaciones, porque dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, dice que Dios preparó obras y caminos para que transitemos en ellos. Así que lo que hace el Señor es poner la pelota delante de nosotros y un arco adelante, ¿cierto? Y falta nomás que nosotros lo chuteemos. Pero Dios no va a hacer el gol por nosotros. Nosotros tenemos que chutear. Y a veces le vamos a chuntar y vamos a hacer el gol. Un lindo gol. Y otras veces le vamos a chuntar al palo. Y otras veces le vamos a echar afuera. A lo Caselli, ¿cierto? Pero lo vamos a volver a intentar. Después que Caselli erró el penal, vino todo, ¿cierto? Y hasta el día de hoy le sacan en cara. Pero él siguió chuteando penales. Siguió jugando a la pelota, ¿cierto? Pero ¿qué habría pasado con muchos de nosotros? Probablemente esto no es para mí. Si me pierdo un penal en un mundial, y me encima un penal importante, yo me retiro. No sé, tal vez muchos habríamos pensado de esa manera. Pero él siguió adelante. Y nosotros en nuestra vida, hermanos, también nos va a pasar eso. Vamos a tomar decisiones que yo decido, la pelota la voy a chutear en esta dirección. Ojalá que el arquero no se tire para ese lado. Porque la intención de él era hacer el gol, no tirarla afuera, ni pegarla al palo. Y nuestra intención muchas veces también es esa, hermanos. Decidimos chutear el penal y nuestra intención es que entre en el arco. Pero no siempre la chuntamos. ¿Qué nos hace falta entonces? Práctica. Y después de mucha práctica, probablemente también van a haber ocasiones en que la vamos a echar afuera. Pero si no practicamos nunca, hay más probabilidades de que no la chuntemos. Mientras más practicamos, hay más posibilidad de que sí la chuntemos. Y nuestra vida cristiana muchas veces tiene que ver también con eso, con el ejercicio diario y cotidiano, la repetición. Uno de los conceptos que le enseñaba la semana pasada es que la paciencia no llega de golpe y porrazo como algo inmediato, sino que es como un proceso. Y parte de eso es repetir, corregir, enseñar, volver a enseñar. También decíamos la semana pasada que la paciencia es mejor cuando se trabaja de a dos, no cuando uno trabaja la paciencia por su lado en una relación, en nuestras relaciones cotidianas. Hijo, papá, mamá, parientes, vecinos, colegas. Tenemos un montón de relaciones en nuestra vida. Y la paciencia ha de practicarse con alguien más, pues no es como jugar ping-pong solo, ¿cierto? El ping-pong no se puede jugar solo, se requieren dos. Y para practicar la paciencia se requieren también mínimo dos. Bueno, en muchos casos la paciencia la practico conmigo mismo también. Soy yo conmigo mismo, ya somos dos. Tengo doble personalidad. Pero la paciencia ha de practicarse con alguien más. Pues yo no puedo declarar ser paciente porque mientras no me pongan a alguien delante, soy paciente. Así es fácil serlo. Y es fácil ser virtuoso cuando no somos puestos a prueba, como lo que decía hace un rato atrás la Pati, ¿cierto? Pero cuando somos puestos a prueba, es ahí si realmente, entonces yo puedo que diga, no, yo soy bueno para jugar a la pelota, pero ya, pues, otra cosa, como se dice, ¿cierto? Otra cosa es con pelota, ¿no? Otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros nos quedamos tan solo en el discurso y por eso que muchos creyentes y muchas iglesias, no acá en otros lados, ¿cierto? Fracasan también, porque del dicho al hecho o de lo que predicamos a la práctica hay una gran diferencia. Y también decía la semana pasada, una cosa es lo que hacemos aquí adentro y otra cosa es lo que hacemos afuera. Se espera de nosotros, como dice el apóstol Pedro, que practiquemos y que mostremos al mundo las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y estas virtudes son las que estamos viendo, paciencia y todas las demás que vamos a revisar. Pero muchas veces la gente de afuera tiene más paciencia que nosotros mismos. Y como diría el apóstol Pablo, hijitos míos, esto no puede ser así. La paciencia tiene que ver, también decíamos la semana pasada, y esto para finalizar el repaso, con ritmo.
como decía, ¿cómo se llama este de la tele? ¿Cómo se llama el canoso este que hacía el Festival de Viña? El Antonio Bodanovich, ritmo, y tenía menos ritmo que una gotera. Y la paciencia tiene que ver también con ritmos. Tenemos a veces ritmos distintos y la paciencia, como la practicamos con alguien más, a veces mi ritmo de paciencia o de aprendizaje, o mi curva de aprendizaje con la paciencia es distinto al que tengo al frente mío. Y la paciencia también implica respetar los ritmos de cada uno, los tiempos de cada uno. Dios trabaja distinto con cada uno también. Y la obra que Dios está haciendo contigo, también la está haciendo conmigo. Pero probablemente no estemos sincronizados al mismo ritmo. Y eso a veces puede provocar roces. Y a mí me provocó roces en mi juventud. Y ahora que estoy más viejo, se me quitaba un poco. Pero a veces también quiero que el resto baile al ritmo mío. Y no funciona así la paciencia. O probablemente Dios esté probando mi paciencia, haciendo que el otro baile a un ritmo distinto al mío, para picarme, para molestarme de alguna manera y poner a prueba mi paciencia, a ver si paso la prueba. O tal vez, cierto, al final del día el Señor me diga, te falta más paciencia. Señor, pero es que esta persona o esta, no sé, la mujer que me diste, como decía, entonces tal vez sería, Señor, si tú sacaras todos esos obstáculos, entonces yo sería paciente. La paciencia tiene, ojalá el camino estuviera allanado, para que encontrar la paciencia, o la paciencia nos encontrara, fuera más rápido y fluido, ¿cierto? Y por eso insisto a veces, hermano, esa cosa que a veces pensamos que es mágica, que nos va a llegar de sopetón la paciencia. La paciencia también encuentra obstáculos en el camino. Ven a mí, paciencia. Y hay obstáculos. Uno de los obstáculos, yo creo que será más difícil ser paciente hoy día. Eran más pacientes nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos en el siglo pasado, en los primeros años. ¿Se ha puesto más impaciente el ser humano con el pasar de los años? Es una buena pregunta para raspar la olla. Probablemente sí, podríamos llegar a esa conclusión. Ahora, yo no digo un sí absoluto. No me gusta a veces decir, no, los tiempos de antes y los tiempos de ahora. Cada tiempo tiene sus afanes y tiene sus problemas. Pero sí, probablemente la paciencia sea un tema hoy por el tema de la inmediatez. Antes uno compraba algo, qué sé yo, y le llegaba como a los 2 meses. Hoy día compramos algo, el día siguiente ya estamos revisando el teléfono a ver si la orden de compra ya fue despachada, dónde viene en camino. Lo quiero para ayer. Y así crecemos y así nos deformamos. Por eso que la inmediatez hoy día es un obstáculo y un enemigo de la paciencia. Por eso probablemente hoy día sea más difícil ser paciente. Queremos todo ya, sin pasar por el proceso, sin pasar por el crisol, ¿cierto? El hermano Mario siempre tenía recuerdo que sacaba estas figuras en sus sermones también, cuando hablaba acerca del crisol ahí, y el fuego, y hay un trabajo, hay un proceso que toma tiempo. Me gusta ver videos a mí, de repente me sale, y de hecho cuando uno empieza a ver una cosa, empiezan a salir videos de lo mismo. Y me salen unos orientales, no sé, son chinos, japoneses, no sé de dónde son, fabricación de varias cosas, por ejemplo, de tinta china. Y hacen un proceso que dura como 3 años. Bueno, son chinos porque es tinta china, puede ser tinta japonesa, podría ser, pero bueno. Y son trabajos donde van a cortar bambú o van a cortar alguna cosa, o cuando hacen el lino o la seda, y son procesos que duran meses y a veces hasta años. Y lo concentran en un video que dura 5 minutos. Y lo veo con paciencia, que va trabajando el chino, o el japonés, o el coreano, lo que sea, que va trabajando ahí, haciendo, y con una paciencia y una calma. Y me gusta, me relajan esos videos de mirarlo. Y a veces cuando ya se demora mucho, empiezo a adelantar para apurarlo. Por 2, ¿cierto? Para escuchar los audios por 2. Porque un audio de 5 minutos, no, es muchos 5 minutos para estar escuchando un audio. La paciencia hoy día, entonces, es un don que es algo esquivo. Porque la cultura de hoy es una cultura que anda apurada, acelerada. Dígame si no le ha pasado a usted, ojalá que, bueno, si le ha pasado, no hay problema, sí. Que eso no lo domine, sí.
pero uno te va pasando de repente videos, ¿cierto? Y ya conoce el gesto, ¿cierto? Para pasar en el teléfono. Entonces, un segundo, si no me interesa, lo paso al tiro. O sea, no le doy ni siquiera un segundo o 2 segundos a un video para que me interese. Lo paso. No sé si alguien se ha encontrado en esa situación. No nos damos el tiempo de escuchar ni siquiera 5 segundos ya de un audio de un video. Por eso es que hoy día la gente que se preocupa de generar ese contenido, lo que hace es captar la atención de inmediato. Entonces este mundo también está preparándose y este mundo está hoy día transformándose para no darle espacio a la paciencia. Este mundo se está modificando y transformando para los impacientes. Qué terrible, ¿eh? Por eso es difícil hoy día ser paciente. Otro obstáculo para la paciencia también tiene que ver con el egoísmo. Bueno, vamos a ver a futuro, ¿cierto? La serie que viene después de esta, que ya está ahí está en Sancocho, que tiene que ver con las virtudes que deseamos, ¿cierto? El joyero familiar, y después vamos a ver, ¿cierto? El tarro de basura, donde van a ir todas las cosas de las cuales nos queremos deshacer. Y una de las cosas de las que podríamos tal vez querer deshacernos es el egoísmo. Porque el egoísmo también es una trampa para la paciencia. ¿Por qué egoísmo? Porque a veces quiero que el otro tenga paciencia conmigo. Quiero que los demás cambien. Pero a veces yo no estoy dispuesto a cambiar. O que cambie primero el otro. Como decíamos la semana pasada, también yo les decía, cuando a veces nos victimizamos. No, es que hermano, en esta relación yo he tenido que ser muy paciente. No, yo sé que es de a dos, pero a mí me ha tocado más duro. Cuando espero que los demás cambien y no yo. O yo también voy a cambiar, pero tal vez yo tengo más paciencia que el resto. No sé, probablemente es cierto alguien. Y eso ya está victimizándose de alguna manera o esperar que los otros cambien. Eso se llama egoísmo. Y el egoísmo es un obstáculo para la paciencia. A veces también no queremos ser pacientes. Estamos cansados, estoy reventado. No, hermano, no me pida paciencia porque estoy agotado. No sé, tal vez, ¿cierto? La falta de tiempo, el estrés, de alguna manera dificulta nuestra capacidad de esperar. Tal vez sí nacemos con cierta capacidad de tener paciencia. Bueno, no sé, porque desde que nacemos, si queremos tomar leche, no vamos a esperar, ¿cierto? Que esté lista la pechuga, sino que ¡guau! ¡Guau! Hasta que, ¿sí o no? Y cuando la mamá se demora 2 segundos, entonces yo sé que, o el niño en su mente infantil recién creándose, su instinto le dice, bueno, si lloro, la mamá va a llegar en 2 segundos. ¿Cierto? Si sigo llorando, entonces a veces, no sé, en algunos casos, a mí me pasaba cuando era chico cuando era chico Marcelo, no yo, cuando Marcelo era chico, que Marcelo decía, ¡guau! Y la Vicky de un salto ya estaba al lado de él. Yo no. Y de hecho, en la sala cuna donde estaba Marcelo, como nosotros trabajábamos en la universidad, lo pasábamos a dejar en la sala cuna, y las tías decían, cuando llegaba a repartir la leche, Marcelo se ponía a llorar, pero como ahí, porque él sabía, o él quería que le llegara primero la leche a él. Las tías intencionalmente lo dejaban para el final, para que aprendiera a ser paciente. De ahí se le empezó a pasar de poco. Después cuando ya salió de la sala cuna y volvió a la casa, ya quedó la escoba, no, porque todo el trabajo de las tías se echaba a perder. Y las tías nos ponían en los cuadernos, tiene que trabajar en saber esperar que le toque su turno de la leche. El trabajo que teníamos que hacer nosotros en la casa. Así que probablemente desde la cuna ya empezamos con ese problema de la paciencia. Bueno, la paciencia va de la mano incluso con la comparación. ¿Por qué lo digo desde esa perspectiva? Porque todo va avanzando tan rápido que uno va comparando y uno va haciendo más o menos impaciente. ¿Por qué? Porque en el camino para ti estaban trabajando en arreglando el camino. Se demoraron una semana en hacer dos trozos inmensos de la iglesia. Y lo hicieron 2 semanas, o sea, una semana. Es fantástico. Entonces, si nosotros lo hagamos, seguramente.
lástima a esos hombres. La paciencia. ¿Qué va a hacer uno cuando vaya a ver el libro y lleve 15 días, 20 días, que hacer el mismo cambio? Entonces, los seres humanos vamos comparando en la vida muchas cosas. Claro. Situaciones, nos van ocurriendo. Pero no tenemos toda la información tampoco. Pero es que no nos preocupamos tampoco de buscar información. Bueno, Solamente empezamos a trabajar nuestra impaciencia. con lo que está delante de nuestros ojos. Con lo que está. De hecho, en la fila del taco que había con los dos trabajos que estaban haciendo en el camino, en el bypass ahí de Penco, los que van más atrás no saben qué está pasando adelante y empiezan a bocinar como locos porque les falta información. Y nuestra paciencia muchas veces tal vez es probada o perdemos la paciencia por falta de información. Ahora, ¿vamos a esperar tener toda la información para ser pacientes? Yo creo que tal vez no es necesario. Y en muchos casos, hermanos, también no será necesario conocer todas las aristas antes de ser paciente. Yo voy a ser paciente cuando tenga toda la información, tal vez no es el argumento. Estamos hablando de familia, ¿cierto? No sé hasta cuándo, sí, hay harto material todavía para hablar de familia, y probablemente uno de los primeros lugares donde somos llamados a practicar la paciencia, donde la paciencia es puesta a prueba, es en la familia. Y en todas las familias todos somos diferentes, tenemos ritmos distintos, tenemos que entender que cada uno está en proceso. Cada uno está en proceso. Y algunos procesos para unos son más lentos y otros son más rápidos. Y la paciencia tiene que ver con eso también, con aprender a respetar los tiempos y los procesos del otro. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. ¿Cuándo debe terminar? Bueno, cuando tenga que terminar. Me gusta una escena de Toy Story, cuando el vendedor quiere vender a Woody a un coleccionista, entonces, pero hay que repararlo porque está un poquito sucio, hay que parcharlo, ciertas cosas, y se lo lleva a un viejito que va a reparar al juguete. Y se lo lleva así como apurado, urgido, y el caballero con toda la paciencia abre su caja de herramientas, y el tipo le pregunta, ¿cuándo va a estar listo? Y el tipo le decía, cuando tenga que estar listo. ¿Cuándo va a terminar? Cuando tenga que terminar. Es una respuesta bien básica, pero finalmente esa es la respuesta. Lo voy a terminar cuando tenga que terminarlo. Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, yo sabré hasta cuándo. Tú ten paciencia. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar. ¿Cuándo, Señor? Eso dependerá del Señor. Nosotros no manejamos los ritmos ni la agenda del Señor. Él es quien maneja la agenda. Un pasaje que ya lo hemos revisado en algunos devocionales diarios, Santiago 1:19. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano, todo creyente, sea pronto para oír, pero tardo para irarse, tardo para hablar. Paciencia. Paciencia. Poner a Dios delante de nosotros. Señor, estoy impaciente por esto. Señor, me cuesta ser paciente en esto. Dame paciencia, Señor. Como mirando para el cielo, ¿cierto? Insisto, la paciencia no va a llegar de un paraguaso, ¿cierto? De un golpe en la... Ojalá fuera así. Pero creo que el Señor trabaja nuestra paciencia poniendo cosas delante de nosotros para que las vayamos salvando. Vamos a errar el chute, el tiro, vamos a fallar el penal muchas veces. Persistencia, seguir adelante. ¿Qué otra cosa podemos hacer en familia? No criticar tanto la falta de paciencia del otro. Cada vez que tenga un logro en la paciencia, tal vez sería tiempo de aplaudirnos y felicitarnos entre nosotros. Es bueno celebrar los pequeños logros en la familia. No reaccionar con, ya era hora ya, que fuerais pacientes. Estáis aprendiendo, parece. Siempre con la ironía, el sarcasmo ahí detrás, ¿cierto? La palabra. No aporta mucho eso. No aporta mucho eso nuestra manera de referirnos. Celebrar los pequeños avances en lugar de exigir la perfección inmediata. El Señor ha sido muy paciente con nosotros. El Señor espera que también nosotros actuemos con la misma gracia, misericordia y paciencia con el resto también. Prácticas familiares para la paciencia. Aprender a guardar silencio. Como dice Santiago, el pasaje que recién leía,
Seamos prontos para oír, pero tardos para hablar, tardos para enojarnos. Algunos dicen usar una palabra clave en una discusión. Cuando de repente la cosa se empieza a calentar en la familia, ¿cierto? Empezamos a subir de tono, que alguien, ¿cierto? Reaccione primero y diga alguna palabra, stop, alto, aleluya, no sé, alguna palabra clave, no sé, parangaricutitínicoro, alguna palabra que a todos les suene y diga, porque a veces, hermano, lo que nos corresponde, o lo que falta a veces que hagamos en nuestras discusiones, en nuestras situaciones, es que estamos tan metidos de repente en una pérdida de paciencia que perdemos el control de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. Perdemos el control. Y cuando alguien pierde el control hay que hacerlo reaccionar de buena manera, ¿cierto? Tal vez lo más fácil sería un charchazo, pero no es lo más recomendable. Porque a veces, ¿cierto? Usted sabrá que algunas personas cuando a veces están un poco desesperadas, una buena cachetada a veces lo hace reaccionar, ¿cierto? Perdón, no me di cuenta de lo que me estaba pasando. A veces cuando perdemos la paciencia en discusiones y cosas así, no nos damos cuenta. Ahora, yo no recomendaría el charchazo, pero tal vez sí una palabra. Si hay algo que puedo decir con orgullo, es que nunca me he peleado ni me he enojado con mi hermano, salvo una vez, que estuve enojado con él, creo que no fue más de 60 segundos. Eso fue lo máximo que estaba enojado con mi hermano. Estábamos en la casa de mis papás, Joel estaba casado, yo estaba pololeando con Vicky todavía recién, creo, y de repente tuvimos un intercambio de palabras con mi hermano que ya ni me acuerdo de dónde salió. Y los dos alzamos la voz y como que nos enardecimos en un momento. Fue una cosa horrible, para mí el corazón se me apretó, muy fuerte. Y mi papá reaccionó en ese momento y golpeó la mesa. ¡A ver!, dijo. Y así, no, sacó la voz, hombre. Y en ese momento yo reaccioné. Y corrí donde mi hermano y lo abracé y le pedí perdón. No fueron más de 60 segundos. Pero hubo que golpear la mesa. Y mi papá no es de golpear la mesa. Para hacernos reaccionar. Yo no sé cuál será su gesto, si un golpe en la mesa, una palabra, alguien que levante la voz para romper o para detener esa rueda que empieza a girar, esa bola de nieve que empieza a crecer. No descanse en alguien, no, es que tú eres la responsable, o eres el responsable de decir la palabra. Como tú no la dijiste, la discusión se desbandó. No. Cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Si alguien tiene que reaccionar en un momento, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser alguien que diga una palabra que detenga la discusión antes que todo avance y se vaya al tacho. Practicar, tal vez recordar frases motivadoras. Yo recuerdo que cuando mis sobrinas estaban chicas, la Bibi, con esa linda letra que tiene ella, escribía mensajes y los pegaba en varias partes de la casa para recordar con frases motivadoras. No eran frases, la loza, guarda la ropa, no, sino que eran frases motivadoras. A veces tal vez nos faltan más frases motivadoras en nuestras relaciones. Tal vez las frases que decimos no son muy motivadoras, sino que a veces nos echan el avión abajo. A veces pretendemos estarlo haciendo bien y alguien nos dice una frase que nos desmoraliza, nos desmotiva, nos hace perder ciertos avances. Practiquemos frases que sean positivas, frases que construyan y no que destruyan. La paciencia, también decíamos la semana pasada, no es una debilidad. Oh, pero es que tengo que ser tan paciente con esta persona, con esta situación tengo que ser tan paciente. Como que ser paciente o que la paciencia se convierte en una carga y no en una bendición. Como que es más una tranca, una dificultad que una ventaja. Rescatemos la virtud de la paciencia, no la carga de la paciencia. ¡Oh, me carga ser paciente! Saquemos eso de nuestro vocabulario. Es honroso ser paciente, es una virtud ser paciente, es un don de Dios ser paciente. Restituyamos el valor que la paciencia tiene y no lo releguemos a una reacción que es tan difícil ser paciente que se transforma en una carga, en un dolor. La paciencia, no. La paciencia es fortaleza. Se requiere mucha fortaleza, mucho valor, ¿cierto? Y mucho amor también para ser paciente.
Hoy día se celebra la impaciencia. Como le decía antes de comenzar el estudio, y conversamos acerca de los reality shows, se celebra la impaciencia. Se celebra que alguien se salga de madres, ¿cierto? Porque eso da comida para la farándula. No celebremos la impaciencia ni la pérdida del control, sino celebremos la paciencia como una fortaleza. Es un arte la paciencia. Desarrollemos el arte de la paciencia, ¿cierto? Es una joya que mantiene unida a la familia. ¿Cree usted que la paciencia une? Yo creo que sí. El que es paciente en la casa a veces es el que pone paño frío, el que sabe reaccionar de buena manera, el que mantiene la unidad. No tan solo en la familia, sino también frente a cada amenaza que quiera romper o quebrantar alguna relación. Es una semilla que vamos sembrando. Cada vez que somos pacientes, sembramos semillas en los corazones de quienes se benefician de nuestra paciencia. Romanos 8:25 dice, con paciencia esperamos, con paciencia aguardamos. ¿Cuáles han sido sus momentos críticos donde su paciencia ha sido puesta a prueba? En el pasado, en el presente. ¿Hay cosas que lo saquen de sus casillas? Tal vez todos tenemos situaciones, personas, ocasiones en las cuales nuestra paciencia es puesta a prueba. Reflexionemos en eso. Y tal vez cuántas veces nos ha faltado la paciencia a nosotros con otros, o tal vez que otros hayan sido impacientes con nosotros. La caridad empieza por casa. Construyamos nosotros la paciencia y estoy seguro también que Dios va a trabajar en cada uno de nosotros. No pongamos al otro en medio diciendo, primero sé tú paciente y luego yo lo seré. No, voy a empezar a ser paciente sin esperar que el otro cambie. Dios hará su obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios nos bendiga.